El sol ya se estaba poniendo cuando Amelia aparcó su Honda blanca cerca del restaurante El Corazón. Siempre sentía una sensación extraña al llegar a ese lugar. El restaurante era suyo según los documentos, pero en los últimos 3 años apenas había participado en su gestión. Tras la muerte de su padre, Rafael se había hecho cargo de la gestión, y Amelia se lo agradecía a su marido. En aquel momento le parecía que no sería capaz de llevar el negocio, sumida como estaba en el dolor y la confusión. Amelia se fijó en que el letrero de madera de la entrada necesitaba una mano de pintura y se ajustó el bolso al hombro. Su padre siempre se fijaba en esos detalles. Don Eduardo Montero era un hombre de la vieja escuela, exigente pero justo. Construyó este restaurante hace 20 años, cuando Amelia aún estaba en el colegio, y poco a poco El Corazón se convirtió en uno de los locales más populares de San Miguel de Allende. En el interior del restaurante reinaba el ambiente habitual a esa hora del día, de preparativos para el turno de noche. Los camareros colocaban los cubiertos, lavaban las copas y comentaban entre ellos las noticias del día. Amelia reconocía a la mayoría de las caras. Muchos trabajaban allí desde que su padre era el dueño. Al día siguiente se celebraría la fiesta mensual de la empresa para los empleados, y Amelia quería discutir personalmente con Rafael el menú y los detalles de la organización. No vio a Rafael de inmediato. Estaba de pie junto a la barra, inclinado sobre unos papeles hablando con una joven. Amelia no la reconoció, seguramente era una nueva empleada. La chica era bastante más joven que ella, quizá 25 años, con el pelo largo y oscuro recogido en una coleta y un uniforme de camarera que le quedaba como si estuviera hecho a medida. Amelia se dirigió hacia ellos y Rafael levantó la cabeza. Su rostro adoptó inmediatamente una expresión seria. Amelia, hola. No te esperaba tan pronto. La chica se volvió y miró a Amelia con aire evaluador. En sus ojos brilló algo parecido a la decepción, como si esperara ver a otra persona. Quería hablar sobre la fiesta de mañana, dijo Amelia acercándose, y conocer a los nuevos empleados. Rafael se tensó ligeramente. Claro, ella es Valeria Esquivel, nuestra nueva camarera. Lleva 2 semanas trabajando aquí. Valeria esbozó una leve sonrisa, pero no extendió la mano para saludar. En lugar de eso, siguió revisando unos recibos, demostrando que estaba ocupada en algo importante. Encantada de conocerte, dijo Amelia, aunque la reacción de la chica le pareció extraña. Normalmente, los nuevos empleados eran más educados con la esposa del gerente. Igualmente, respondió Valeria sin apartar la vista de los papeles. Rafael, ¿hay que pagar hoy estas facturas del proveedor de pescado? Amelia notó la facilidad y naturalidad con la que Valeria se dirigía a su marido por su nombre. Los demás camareros siempre lo llamaban señor Córdoba o, como mínimo, Rafa. Tal familiaridad era un poco inapropiada para una empleada que solo llevaba 2 semanas trabajando allí. Sí, transfiere el dinero hoy, respondió Rafael. Amelia, vamos a la oficina. Allí podremos hablar con tranquilidad. Pero Amelia notó que Valeria le había lanzado una mirada rápida en la que se leía una clara superioridad. La chica parecía creer que tenía más derecho que Amelia a participar en la conversación sobre los asuntos del restaurante. ¿Y de qué soléis hablar en esas fiestas?, preguntó Valeria, dirigiéndose más a Rafael que a Amelia. Es la primera vez que participo en un evento de este tipo, comenzó a explicar Rafael. Nada especial. Simplemente nos reunimos todo el equipo, cenamos, escuchamos un poco de música. Es una buena tradición, intervino Amelia. Mi padre empezó a organizar estas reuniones para que los empleados se sintieran como una familia. Valeria se volvió hacia ella con una expresión de ligera sorpresa, como si hubiera oído algo inesperado. ¿Tu padre? ¿Y qué relación tenía con el restaurante? Amelia se quedó desconcertada. Rafael se apresuró a intervenir. Vamos al despacho. Valeria, puedes encargarte de revisar el salón.
La joven asintió y se dirigió hacia las mesas, pero Amelia notó que echaba otra mirada en su dirección. Había algo posesivo en esa mirada, como si Valeria considerara que Rafael le pertenecía más a ella que a su propia esposa. En la pequeña oficina detrás de la cocina, Rafael sacó una carpeta con documentos. Las paredes estaban cubiertas de fotografías del restaurante en diferentes épocas, diplomas y agradecimientos. En el lugar más destacado colgaba un retrato de don Eduardo Montero el día de la inauguración de El Corazón. En cuanto al menú de mañana, comenzó Rafael, Juan propone hacer varios platos nuevos. Pero Amelia no le escuchaba. Pensaba en el extraño comportamiento de Valeria. La joven se comportaba como si no supiera quién era Amelia ni qué relación tenía con el restaurante. Era extraño, porque Rafael solía presentarla inmediatamente como la propietaria del local. «Rafael», interrumpió ella a su marido, «¿qué le has contado a Valeria sobre mí?» Él levantó la vista de los papeles. «¿A qué te refieres?» «Parece que no sabe que soy la dueña del restaurante». Rafael se encogió de hombros. «Te presenté como mi esposa. No pensé que fuera necesario entrar en detalles sobre la propiedad. Tú siempre dices que no quieres ocuparte de los asuntos corrientes». Era cierto. Tras la muerte de su padre, Amelia se había apartado de la gestión del restaurante. Le parecía que no podría soportar esa responsabilidad. Rafael trabajaba entonces en un concesionario de coches, vendiendo recambios, pero se embarcó con entusiasmo en el nuevo negocio. Y le iba bien. Los beneficios aumentaban y los clientes eran cada vez más. «Pero ella debe saberlo», insistió Amelia. «Es importante para comprender la jerarquía». «Está bien, se lo diré cuando surja la ocasión», accedió Rafael, pero se notaba cierta renuencia en su voz. Continuaron hablando del menú. Juan proponía añadir varios platos nuevos de la cocina mexicana que requerían ingredientes caros. Rafael consideraba que eran gastos innecesarios, pero Amelia apoyó al chef. Recordaba que su padre siempre decía que la calidad era más importante que el ahorro. Cuando terminaron de planificar, Amelia salió de la oficina y se dirigió hacia la salida. En la barra, volvió a ver a Valeria, que estaba hablando con otras dos camareras. Las chicas se reían y Amelia, sin darse cuenta, aminoró el paso. «Es tan atento», decía Valeria. «Un auténtico caballero. Y sabe mucho de vinos». «¿Lo sabe su mujer?», preguntó una de las camareras. Valeria se encogió de hombros. «¿Qué más da? Es solo una ama de casa. No entiende nada del negocio de los restaurantes». Amelia sintió que se le enrojecía el rostro. Se dio cuenta de que las chicas estaban hablando de Rafael, y el tono de Valeria era demasiado íntimo para una conversación de trabajo. En ese momento, Juan Hernández salió de la cocina. Al ver a Amelia, le dedicó una amplia sonrisa. Juan llevaba 10 años trabajando en el restaurante, desde la época de don Eduardo, y siempre había tratado a Amelia con cariño paternal. «Amelia, ¿qué tal, mi niña? ¿Cuánto tiempo sin verte?» «Hola, Juan. Estábamos hablando con Rafael sobre el menú de mañana. Tus nuevos platos suenan interesantes». Juan asintió, pero su mirada se volvió seria. «Oye, ¿puedes un momento?» Se apartaron hacia la ventana que daba al patio interior. Juan miró a su alrededor para asegurarse de que nadie los oía. «Amelia, no quería meterme en tus asuntos familiares, pero ¿sabes lo de la nueva camarera? ¿Valeria? ¿Qué le pasa?» Juan se frotó la frente buscando las palabras adecuadas. «La gente habla. En el restaurante todos se conocen, ¿entiendes? Y cuando algo pasa, se nota enseguida». Amelia sintió que se le encogía el corazón. «¿Qué dicen exactamente?» «Que ella y Rafael... Bueno, ya sabes. A menudo se quedan después del trabajo, supuestamente para repartir la recaudación del día. Y la semana pasada, María los vio en una cafetería de la Plaza de San Francisco. Estaban sentados muy juntos». Amelia se quedó callada, asimilando lo que había oído. María era una de las camareras más veteranas,
una mujer honesta y poco dada a los chismes. Juan, ¿qué opinas de esa Valeria? El cocinero frunció el ceño. Trabaja bien, no lo discuto, pero se ha adaptado demasiado rápido. Se comporta como si todo aquí le perteneciera, y se trata con demasiada familiaridad con Rafael. Con tu padre, eso no habría pasado. Amelia miró hacia la barra, donde Valeria seguía hablando con sus compañeros. La chica era realmente guapa, y se notaba en sus movimientos que estaba segura de su atractivo. Amelia recordó lo fría que había sido Valeria cuando se conocieron, lo despectiva que había sido al hablar de ella sin saber que la oía. Gracias por decírmelo, dijo en voz baja. Lo pensaré. Juan le puso la mano en el hombro. Amelia, tu padre construyó este restaurante con mucho amor, y tú tienes derecho a saber lo que pasa aquí. Al fin y al cabo, este es tu lugar. Cuando Amelia salió del restaurante, se volvió una vez más. Valeria estaba en la entrada de la oficina hablando en voz baja con Rafael. Tenía la mano sobre el antebrazo de él, un gesto que parecía demasiado íntimo para una relación laboral. Mientras se sentaba en el coche, Amelia pensó en las palabras de Juan. Quizá había estado demasiado tiempo al margen de los asuntos del restaurante. Tras la muerte de su padre, le parecía que no podría asumir tanta responsabilidad y que era mejor dejar la gestión en manos de Rafael. Pero ahora empezaba a comprender que ese distanciamiento tenía un precio. El trayecto a casa solo duró 15 minutos, pero durante ese tiempo Amelia repasó mentalmente decenas de escenarios. Quizás Juan se equivocaba y los rumores no eran más que chismes. Quizás Valeria era solo una nueva empleada que aún no entendía la jerarquía. Pero algo le decía a Amelia que se trataba de algo más serio. Su casa estaba en un barrio tranquilo, con calles bordeadas de florecientes jacarandás. Amelia y Rafael lo habían comprado 5 años atrás, cuando el restaurante iba especialmente bien. Era una casa pequeña pero acogedora, con un bonito jardín y una terraza donde les gustaba sentarse por las tardes a tomar una copa de vino. Solo ahora Amelia se daba cuenta de que últimamente esas tardes eran cada vez menos frecuentes. Rafael se quedaba a menudo hasta tarde en el trabajo, alegando que tenía que ocuparse de todos los aspectos del negocio del restaurante. Y cuando llegaba a casa, estaba cansado y taciturno. Aparcó cerca de casa y se quedó un rato en el coche, pensando en lo que había oído. Al día siguiente había una fiesta de empresa y Amelia decidió que observaría más atentamente el comportamiento de su marido y de la nueva camarera. Quizás eso le ayudaría a comprender la seriedad de los rumores que le había contado Juan. Rafael llegó a casa tarde, alrededor de las 10 de la noche. Amelia oyó el portazo de su coche y luego el sonido de las llaves en la cerradura. Estaba sentada en la terraza con una taza de té, pensando en la conversación con Juan y en lo que había observado de Valeria. El aire cálido de la noche estaba impregnado del aroma del jazmín que crecía bajo sus ventanas, pero ni siquiera eso podía calmar sus nervios. «Hola», dijo Rafael al salir a la terraza. Parecía cansado, con la corbata aflojada y las mangas de la camisa remangadas. «¿Aún no te has acostado?» «Te estaba esperando», respondió Amelia sin volverse. «¿Qué tal en el restaurante?» Rafael se sentó en una silla de mimbre frente a ella y se frotó la nariz. «Lo de siempre. He comprobado el inventario y revisado los albaranes de los proveedores. Mañana hay una fiesta y hay que prepararlo todo». Amelia asintió, pero siguió mirando al jardín. La luz de las farolas se reflejaba en los senderos entre los parterres, creando sombras caprichosas. Habían elegido esa casa juntos, soñando con el futuro, con los niños que correrían por esos senderos. Pero los niños nunca llegaron y los sueños quedaron relegados a un segundo plano ante las preocupaciones cotidianas. «Rafael, tengo que hablar contigo», dijo ella por fin. Algo en su tono lo puso en guardia. «¿Sobre qué?» «Sobre la nueva camarera, sobre Valeria». Rafael se recostó en el sillón y suspiró. «¿Qué le pasa?» Amelia se volvió hacia él.
A la luz de las lámparas de la terraza, pudo ver su rostro, esos rasgos familiares que una vez hicieron que su corazón latiera más rápido. Rafael era un hombre guapo, lo que siempre atraía las miradas de las mujeres. Cuando se conocieron 7 años atrás, él trabajaba en un concesionario de coches y soñaba con tener su propio negocio. Amelia se sentía feliz entonces. Tenía el exitoso negocio de su padre, un hombre que la amaba y toda la vida por delante. Juan ha hablado conmigo hoy, comenzó con cautela. Está preocupado por unos rumores. ¿Qué rumores? Sobre ti y Valeria. Rafael se enderezó bruscamente. ¿Qué ha dicho exactamente? Que a menudo os quedáis solos después del trabajo. Que María os ha visto en la cafetería de la Plaza de San Francisco. Rafael se quedó callado unos segundos y luego se rió, pero su risa sonó forzada. ¿En serio? ¿Juan se ha dedicado a los chismes? Rafael, no son chismes. Yo misma la vi hablando contigo, demasiado familiar para una nueva empleada. Amelia, ya sabes cómo funciona el negocio de la restauración. El equipo debe estar unido. Valeria es una buena camarera y solo intento ayudarla a adaptarse. Amelia se levantó y se acercó a la barandilla de la terraza. Abajo, en el jardín, susurraban las hojas de un viejo mango que había plantado su abuelo. Ese árbol recordaba toda la historia de su familia, todas las alegrías y las penas, y ahora era testigo de esta conversación. ¿Y por qué no le has dicho que yo soy la dueña del restaurante?, preguntó ella sin volverse. ¿Qué? Ella no lo sabe, Rafael. Cree que tú eres el dueño y se comporta en consecuencia. Rafael se levantó y se acercó a ella. Amelia, tú misma siempre has dicho que no querías ocuparte de la gestión. ¿Por qué confundir a la gente? Porque es importante. Porque es mi restaurante. En la voz de Amelia se percibieron matices que Rafael no había oído en mucho tiempo. 3 años atrás, cuando murió don Eduardo, ella era completamente diferente, desorientada, abatida, incapaz de tomar decisiones. Su padre había fallecido repentinamente de un ataque al corazón y Amelia no estaba preparada para tal giro de los acontecimientos. Recordaba aquellos días como si estuvieran envueltos en una niebla. El funeral, los interminables trámites, las reuniones con los abogados. Había que mantener el restaurante a flote. Los empleados esperaban instrucciones, los proveedores exigían respuestas sobre los pedidos, y ella simplemente no podía. Cada mañana parecía un obstáculo insuperable. Rafael se convirtió entonces en su salvación. Se hizo cargo de todos los asuntos pendientes, se ocupó del papeleo y arregló las relaciones con el personal. No te preocupes, le decía, yo me encargo de todo. Tú descansa y recupérate. Y ella descansó. 1 mes, 2, 6 meses. Rafael lo hacía de maravilla. Los ingresos aumentaban, había más clientes y el personal lo respetaba. Poco a poco, Amelia se acostumbró a que el restaurante funcionara por sí solo y a que ella recibiera su parte de los beneficios sin entrar en detalles. ¿Sabes?, le dijo Rafael, abrazándola por los hombros. Creo que simplemente estás cansada. ¿Por qué no vas a visitar a tu hermana a Guadalajara? Para descansar, despejarte. Amelia se soltó de sus brazos. No quiero ir a ver a Clara. Quiero entender lo que está pasando en mi restaurante. No pasa nada. Todo funciona como un reloj. Entonces, ¿por qué está preocupado Juan? Rafael se encogió de hombros. Juan es un hombre mayor. Está acostumbrado a los tiempos de tu padre, cuando todo era diferente. Le cuesta aceptar los cambios. Era cierto. Juan estaba pasando por un momento muy duro tras la muerte de don Eduardo. No eran solo jefe y subordinado, eran amigos. Eduardo confiaba en Juan no solo para la cocina, sino también para muchas decisiones administrativas. Tras su muerte, el cocinero se sentía perdido y Rafael tuvo que esforzarse mucho para mejorar su relación con él. Pero no se trata solo de Juan, insistió Amelia. Yo misma vi cómo me hablaba Valeria, como si yo no existiera.
Simplemente no sabía cómo comportarse. Un lugar nuevo, los nervios. Rafael, estaba coqueteando contigo, delante de mí. Rafael se rió, y esta vez la risa sonó más natural. Amelia, querida, estás viendo cosas que no existen. Valeria es solo una chica simpática. Es así con todo el mundo. Amelia miró a su marido. A la luz de la luna, su rostro le resultaba desconocido. ¿Cuándo había sucedido? ¿Cuándo había dejado de comprender sus pensamientos, de leer su estado de ánimo? Antes no había secretos entre ellos. Podían pasar horas hablando de todo, haciendo planes, soñando. Ahora, cada conversación se convertía en un cauteloso maniobrar. Quizá tengas razón, dijo ella con cansancio. Quizá soy demasiado suspicaz. Rafael la abrazó de nuevo y, esta vez, ella no se resistió. Claro que tienes razón. Llevamos 7 años juntos. ¿De verdad crees que soy capaz de engañarte? Amelia cerró los ojos. 7 años. Parecía al mismo tiempo mucho tiempo y muy poco. Se casaron un año después de conocerse, cuando la pasión aún era fresca y el futuro parecía despejado. Por entonces, Rafael trabajaba como vendedor en un concesionario de coches y ganaba bastante bien, pero soñaba con algo más. Amelia era hija de un exitoso restaurador, tenía una buena educación, pero no aspiraba especialmente a una carrera profesional. Le bastaba con que su padre le proporcionara una vida cómoda. Después de la boda, vivían como una pareja joven de clase media. Rafael seguía trabajando en el concesionario. Amelia ayudaba a veces a su padre en el restaurante, pero se dedicaba más al hogar y a sí misma. Tenían planes de tener hijos, pero pasaban los años y no llegaba el embarazo. Los médicos decían que ambos estaban bien, que solo necesitaban tiempo y paciencia. Pero entonces murió su padre y todo cambió. Rafael dejó su trabajo en el concesionario y se dedicó por completo al negocio de los restaurantes. Amelia, por el contrario, se alejó de todo lo que le recordaba a su padre. Incluso ahora, 3 años después, le dolía entrar en la oficina donde colgaba el retrato de don Eduardo. «No creo que seas capaz de traicionarme», dijo ella en voz baja, «pero creo que nos hemos distanciado». Rafael se apartó y la miró a los ojos. «Es algo temporal. El restaurante requiere mucha atención, sobre todo ahora que la competencia es cada vez mayor. Pero cuando todo se arregle, repitió Amelia. Rafael, han pasado 3 años. Si aún no se ha arreglado, ¿cuándo lo hará? Él guardó silencio, y Amelia comprendió que no sabía responder a esa pregunta. Quizás él mismo no se había dado cuenta de cómo, poco a poco, el restaurante había ido ocupando cada vez más espacio en su vida y su familia, cada vez menos. «Escucha», dijo él finalmente, «no hablemos de eso hoy. Mañana es la fiesta, hay que estar de buen humor. Después de las fiestas lo hablaremos con calma». Amelia asintió. Ella tampoco quería continuar con esa conversación. Había demasiadas preguntas sin respuesta clara, demasiadas dudas que la carcomían por dentro. Entraron en casa y se prepararon para irse a dormir. Rafael se duchó y se acostó enseguida, alegando que estaba cansado. Amelia se quedó mucho tiempo despierta, escuchando su respiración regular y pensando en lo que había pasado con su matrimonio. Quizás el problema era ella misma, quizás era demasiado suspicaz y celosa, quizás Valeria era solo una chica joven que no sabía comportarse en un entorno laboral. Quizás los rumores de los que hablaba Juan eran solo fruto del aburrimiento y las ganas de cotillear del personal. Pero algo en lo más profundo de Amelia le decía que no se trataba de su desconfianza. La intuición femenina en la que siempre había confiado le decía que había algo raro en el comportamiento de Rafael y Valeria. Demasiados pequeños detalles se unían para formar un cuadro inquietante. Amelia recordó cómo Valeria la había mirado hoy, con un desprecio mal disimulado, como si fuera un estorbo. Recordó la facilidad y naturalidad con la que la chica se dirigía a Rafael, lo segura que se sentía en el restaurante, y lo más importante,
Cómo Rafael no había considerado necesario presentarla como la propietaria del local. Las aves nocturnas gritaban fuera de la ventana, y ese sonido le parecía un presagio inquietante. Amelia se giró hacia un lado e intentó dormir, pero no lo consiguió. Los pensamientos daban vueltas en su cabeza sin dejarla descansar. Mañana sería la fiesta de la empresa, y decidió observar atentamente a todos los participantes de ese extraño espectáculo. Quizás la fiesta pusiera todo en su sitio. Quizás comprendería que sus miedos eran infundados, o quizás, al contrario, vería lo que hacía tiempo que debía haber visto. Amelia se despertó temprano, aunque la noche anterior le había costado conciliar el sueño. La luz del sol se colaba a través de las cortinas ligeras y ya se notaba el calor del día en el aire. Rafael dormía profundamente, con el brazo extendido sobre la mitad de la cama. Su rostro parecía tranquilo y joven, casi igual que cuando lo conoció, en los primeros meses de su relación. Se levantó en silencio y fue al baño. En el espejo la miraba una mujer de 35 años con ojos cansados. Amelia se miró con ojo crítico. Unas arrugas en el contorno de los ojos que no tenía hacía un par de años, un ligero relleno en los muslos. Seguía siendo atractiva, pero la juventud se le estaba escapando poco a poco y era imposible no darse cuenta. Después de ducharse, Amelia bajó a la cocina y preparó café. Rafael apareció media hora más tarde, ya vestido y listo para ir a trabajar. «Buenos días», dijo, besándola en la mejilla. «¿Cómo has dormido?» «Bien», mintió Amelia. «¿A qué hora empieza la fiesta?» «A las 7. Pero yo llegaré antes, tengo que comprobarlo todo». Rafael se sirvió un café y lo bebió rápidamente. «¿Vendrás?» «Por supuesto. Es un evento corporativo de nuestro restaurante». Rafael asintió, pero Amelia notó que él evitaba su mirada. «Entonces nos vemos esta noche». Después de que él se marchara, Amelia se quedó sola en la gran casa. Intentó ocuparse de sus tareas habituales. Leyó las noticias, regó las flores de la terraza y revisó el correo, pero sus pensamientos volvían constantemente a la velada que se avecinaba. Hacía más de un año que no asistía a fiestas de empresa, prefería quedarse en casa, pero hoy todo sería diferente. Hacia las 5 de la tarde, Amelia comenzó a prepararse. Revisó todo su armario buscando un vestido. Uno demasiado elegante sería inapropiado para una cena en un restaurante. Uno demasiado sencillo no reflejaría su estatus. Al final, se decidió por un elegante vestido azul oscuro de largo medio que resaltaba su figura, pero le daba un aire digno. Lo combinó con unos pendientes de perlas, un regalo de su padre por su 32º cumpleaños. Amelia se maquilló con especial cuidado. No quería llamar la atención, pero sí destacar. Quería parecer una mujer segura de sí misma, dueña de un negocio exitoso. Se peinó con un elegante recogido, dejando que algunos mechones enmarcaran su rostro. Amelia se miró en el espejo por última vez y quedó satisfecha con el resultado. Tenía el aspecto de una mujer de posición, y eso era justo lo que necesitaba. El restaurante la recibió con un ambiente festivo. Las mesas estaban reordenadas para dejar espacio para el baile y había guirnaldas y globos por todas partes. La música suave creaba un ambiente acogedor. Los camareros, vestidos con elegantes uniformes, servían aperitivos y bebidas. Rafael estaba de pie junto a la barra, explicándole algo al camarero. Al ver a Amelia, se acercó a ella con una sonrisa. «Estás preciosa», le dijo, pero el cumplido sonó un poco formal. «Gracias. ¿Está todo listo?» «Casi. Los invitados empezarán a llegar en cualquier momento». Amelia miró a su alrededor. Juan salió de la cocina y la saludó con la mano. Ella se dirigió hacia él, contenta de poder hablar con alguien que se alegraba sinceramente de verla. «Amelia, qué guapa estás hoy», dijo el chef con una amplia sonrisa. «Hacía tiempo que no te veía en nuestras fiestas». «He decidido no faltar. ¿Qué tal en la cocina?» «Todo bajo control».
He preparado unos aperitivos nuevos, creo que te gustarán. Estaban charlando sobre la comida y los planes para la noche cuando empezaron a llegar los primeros comensales. Los camareros, los cocineros, los administradores, todos los empleados de El Corazón se reunían una vez al mes alrededor de una mesa, y esta tradición era una de las favoritas del padre de Amelia. Entre los recién llegados, Amelia vio a una joven a la que no reconoció de inmediato. Esta se acercó al grupo de camareras y enseguida se convirtió en el centro de atención. Era Valeria. Amelia observó atentamente su atuendo. Valeria llevaba un vestido rojo con un escote pronunciado y una abertura alta en el muslo. El vestido era claramente caro y le quedaba como un guante. Lo complementaba con joyas de oro y zapatos de tacón alto. Para una fiesta de empresa, el atuendo parecía demasiado atrevido, pero Valeria disfrutaba claramente del efecto que causaba. Los hombres no podían apartar los ojos de ella. Incluso los empleados casados la miraban de reojo, y los jóvenes camareros no ocultaban su admiración. Valeria aceptaba esa atención como algo natural, moviéndose con gracia entre las mesas y repartiendo sonrisas deslumbrantes. «Menudo atuendo», comentó Juan en voz baja, siguiendo la mirada de Amelia. «Así no se va a la iglesia». Amelia no dijo nada, pero pensó que el cocinero tenía razón. Con ese vestido rojo, Valeria parecía más una invitada a una discoteca que una empleada de un restaurante familiar. Poco a poco, el salón se fue llenando. Amelia pasaba de un grupo a otro, charlando con los empleados que conocía desde la época de su padre. Muchos se alegraron de verla y le preguntaron cómo estaba. Las conversaciones eran agradables pero superficiales. Todos sabían que Amelia se había alejado del restaurante en los últimos años. Mientras tanto, Rafael desempeñaba las funciones de anfitrión de la fiesta. Hablaba con los empleados, supervisaba el servicio de comida y bebida y ponía la música. Amelia se dio cuenta de que él intentaba no quedarse demasiado tiempo cerca de Valeria, pero sus miradas volvían constantemente hacia ella. Valeria, por su parte, se comportaba como una auténtica reina del baile. Bailaba con diferentes parejas, reía a las bromas y aceptaba los cumplidos. Pero Amelia veía que todo ese espectáculo estaba dirigido a una sola persona, Rafael. La joven disfrutaba claramente de su atención y de las miradas celosas de los demás hombres. Hacia las 9 de la noche, otra joven se unió al grupo de camareras. Amelia la reconoció. Era Patricia Ramírez, que trabajaba en un salón de belleza cercano y era amiga de Valeria. Patricia era todo lo contrario que su amiga, bajita, rellenita, con un rostro sencillo y ropa modesta. Pero precisamente por ese contraste, la amistad entre ellas parecía extraña. Amelia estaba de pie junto a la barra, bebiendo una copa de vino blanco, cuando oyó su conversación. Las camareras se reunieron junto a la ventana, y Patricia contaba algo con entusiasmo, gesticulando y bajando la voz para que nadie más oyera. «No puedo creer que lo hayas conquistado tan rápido», le dijo una de las chicas a Valeria. Valeria sonrió misteriosamente. «¿Qué le vas a hacer? Los hombres se enamoran con los ojos». Amelia sintió que se le encogía el corazón. «¿Y su mujer?», preguntó alguien del grupo. Valeria se encogió de hombros. «Una ama de casa normal. No entiende nada de negocios, solo se gasta el dinero de su marido. Rafael dice que no lo entiende en absoluto». «Pero están casados», señaló una de las chicas con incertidumbre. «¿Y qué?». Valeria tomó una copa de champán de la bandeja de un camarero que pasaba por allí. Los divorcios son algo habitual hoy en día, especialmente cuando un hombre encuentra a una mujer de verdad que puede apoyarlo y comprenderlo. Patricia asintió, apoyando a su amiga. «Exacto. Valeria es muy inteligente, sabe mucho del negocio de la restauración. Ella y Rafael están hechos el uno para el otro». Amelia se quedó paralizada, como si le hubieran dado un golpe. Así que Rafael no solo le había ocultado a Valeria la verdad sobre la propiedad del restaurante, sino que además se había quejado de su mujer.
Discutía sus problemas familiares con una camarera de 24 años. ¿Y cuándo piensa divorciarse?, preguntó alguien del grupo. Valeria sonrió enigmáticamente. Pronto. Dice que solo está esperando el momento adecuado. No quiere causar más revuelo. Amelia dejó la copa en la barra. Le temblaban las manos y temía que se le cayera el vaso. Durante todos esos meses, mientras ella creía ingenuamente en su matrimonio, Rafael planeaba el divorcio y lo discutía con su amante. ¿Te imaginas cómo se podría cambiar todo aquí?, continuó Patricia soñadora. Valeria podría cambiar por completo la decoración, el menú, todo el estilo del local. Sí, el diseño antiguo ya está pasado de moda, coincidió Valeria. Necesitamos algo más moderno, con estilo, y también podríamos ampliar el menú, añadir cocina internacional. Amelia escuchaba a la joven hablar de los futuros cambios en el restaurante de su padre y sentía cómo todo hervía dentro de ella. Valeria hablaba de El Corazón como si ya fuera suyo, como si todo el trabajo de don Eduardo, todos los años invertidos en crear ese lugar, fueran solo un peldaño hacia su felicidad personal. ¿Y qué pasa con el personal?, preguntó una de las camareras. Muchos llevan aquí mucho tiempo. Valeria hizo un gesto indiferente con la mano. Hay que renovar, sobre todo en la cocina. Juan está demasiado acostumbrado a las viejas costumbres. Necesitamos un chef más joven que entienda las tendencias actuales. Amelia apenas pudo contenerse para no intervenir en la conversación. Juan no era solo un cocinero, era el alma del restaurante, el hombre que recordaba cada receta de su padre, cada tradición del local. Y esa chica planeaba deshacerse de él. «Oigan, ¿dónde está la dueña?», preguntó Patricia mirando a su alrededor. «No la veo por aquí». «Está ahí, junto a la barra», señaló una de las camareras en dirección a Amelia. Valeria se volvió y la miró con indiferencia. «Ah, esa. Siempre es tan callada y discreta. Sinceramente, no entiendo qué le vio Rafael». «Quizás el dinero», sugirió Patricia. «Es posible, pero ahora él ya gana bastante. Ya no necesita una esposa rica». Se rieron, y esa risa sonó como una bofetada para Amelia. Se dio cuenta de que no podía quedarse allí escuchando cómo hablaban de su vida familiar y hacían planes sobre sus propiedades. Amelia se alejó hacia el otro extremo del salón, donde Juan estaba hablando con varios cocineros sobre nuevos platos. Al ver su rostro pálido, él frunció el ceño. «Amelia, ¿te encuentras bien?» «Sí, solo estoy un poco cansada». Intentó sonreír, pero le salió forzado. Juan siguió su mirada, que involuntariamente volvió al grupo de camareras. «¿Has oído lo que decían?» «Solo un poco». El cocinero negó con la cabeza. «Ya te lo dije, esa chica se está pasando, se comporta como si todo fuera suyo». En ese momento comenzó a sonar una música lenta y las parejas empezaron a salir a la improvisada pista de baile. Rafael se acercó al grupo de camareras e invitó a Valeria a bailar. La chica aceptó con elegancia y se dirigieron al centro del salón. Amelia observaba cómo bailaban. Rafael mantenía a Valeria un poco más cerca de lo que exigían las normas de la decencia, y ella lo miraba a los ojos con adoración sincera. Otras parejas también bailaban, pero toda la atención se centraba en ellos. «Han perdido todo el pudor», murmuró Juan. «Hacen eso delante de todo el mundo». Amelia guardaba silencio. Pensaba en que ayer mismo dudaba de sus sospechas, se consideraba demasiado celosa y suspicaz, y hoy había visto toda la verdad con sus propios ojos. Rafael no solo la engañaba, sino que planeaba reconstruir su vida por completo, deshaciéndose de una esposa incómoda y quedando a su disposición una joven amante y un negocio lucrativo. La música terminó, pero Rafael y Valeria no se separaron de inmediato. Se quedaron allí, mirándose, y todo el salón lo vio. Solo entonces se dieron cuenta y se apartaron, pero ya era demasiado tarde. Todos comprendían la naturaleza de su relación. Amelia se acercó a la barra y pidió otra copa de vino. El camarero, un joven llamado Carlos, la miró con simpatía.
Señora Córdoba, está usted muy guapa hoy, dijo mientras le servía el vino. Gracias, Carlos. Perdona que te pregunte, pero ¿va todo bien? Pareces preocupada. Amelia lo miró. Carlos llevaba 3 años trabajando en el restaurante, era un buen empleado y, al parecer, el único que se había dado cuenta de su estado. Todo va bien, solo estoy pensando mucho en el futuro del restaurante. Carlos asintió. Lo entiendo. Sabe, muchos de nosotros echamos de menos los tiempos de don Eduardo. Entonces todo era como una familia. ¿Y ahora? Carlos miró a su alrededor para asegurarse de que nadie los oía. Ahora todo es diferente. Algunos de los nuevos empleados se comportan como si todo les estuviera permitido. Miró significativamente hacia Rafael y Valeria, que estaban bailando, y Amelia comprendió que el personal lo veía y lo entendía todo. Simplemente preferían callarse por miedo a perder el trabajo. La fiesta continuó, pero para Amelia el tiempo pareció detenerse. Hablaba con los empleados, sonreía, mantenía conversaciones, pero sus pensamientos estaban en otra parte. Observaba a Rafael y Valeria, fijándose en cada mirada furtiva, en cada roce casual. A las 11 de la noche quedó claro que la parte oficial del evento había terminado y los invitados comenzaron a marcharse poco a poco. Amelia decidió que también era hora de irse. Encontró a Rafael y le dijo que estaba cansada y que se iba a casa. ¿Quieres que te acompañe?, le propuso él, pero sin mucho entusiasmo en la voz. No hace falta. Tú eres el anfitrión. Debes despedir a los invitados. Rafael asintió con evidente alivio. De acuerdo. Llegaré un poco más tarde, tengo que cerrar el restaurante. Amelia se despidió de los que aún quedaban y se dirigió hacia la salida. En la puerta, Juan la alcanzó. Amelia, espera, le dijo en voz baja. Tengo que decirte algo. ¿Qué? Hoy no. Ven mañana al restaurante temprano, a las 10. Tenemos que hablar seriamente. El tono del chef era tan serio que Amelia comprendió que se trataba de algo importante. De acuerdo, iré. Al salir del restaurante, Amelia se volvió por última vez. Valeria estaba junto a Rafael y le decía algo, con la mano apoyada en su hombro. Parecían una pareja que planeaba un futuro juntos. Y tal vez así era. Amelia se despertó a la mañana siguiente con la cabeza pesada y una desagradable sensación en el estómago. Había tenido un sueño inquieto, lleno de pesadillas fragmentadas en las que Valeria, vestida con un vestido rojo, se reía de ella, mientras Rafael permanecía en silencio a su lado. El sol ya estaba alto, eran las 10:30. Rafael dormía profundamente, dándole la espalda. Había llegado a casa muy tarde, alrededor de las 3 de la madrugada, y Amelia lo había oído entrar con cuidado en el dormitorio, tratando de no despertarla. Ella fingió estar dormida, sin ganas de hablar. Ahora olía a tabaco y alcohol, lo cual era extraño, ya que Rafael fumaba muy poco y no solía abusar del alcohol. Amelia se levantó en silencio y se dirigió al cuarto de baño. En el espejo, su reflejo parecía cansado, ojeras y piel pálida. Recordó el acuerdo con Juan y se dio cuenta de que tenía que prepararse para ir al restaurante. El cocinero le había pedido que fuera a las 10 de la mañana, y algo en su tono le hacía pensar que la conversación sería seria. Después de una ducha rápida, Amelia se vistió con unos sencillos vaqueros y una blusa blanca. Hoy no le apetecía arreglarse. Después de los acontecimientos del día anterior, había perdido todas las ganas de causar buena impresión. En la cocina, preparó un café y se lo tomó de pie junto a la ventana, mirando al jardín. Las flores que tanto le gustaban hoy parecían marchitas. Después de dejarle una nota a Rafael, diciéndole que se iba a hacer unos recados, Amelia se dirigió al restaurante. La ciudad por la mañana parecía tranquila y apacible. Los comerciantes colocaban sus productos en los puestos, los niños corrían hacia la escuela con las mochilas a la espalda y los ancianos se sentaban en los bancos del parque a leer el periódico.
la vida cotidiana de gente corriente, ajena a los dramas que se desarrollaban tras las paredes de los restaurantes y las casas. El Corazón tenía un aspecto muy diferente por la mañana que por la noche. Las mesas estaban colocadas en su sitio, el suelo estaba fregado y reinaba un ambiente de preparación para la jornada laboral. Amelia entró por la puerta principal y se dirigió directamente a la cocina, donde solía estar Juan a esa hora. El cocinero estaba frente a los fogones, revisando los ingredientes para el menú del día. Al ver a Amelia, dejó el cuchillo y la miró con seriedad. «Ya has llegado. Bien, tenemos que hablar. ¿Qué pasa, Juan?» El cocinero miró a su alrededor para asegurarse de que no había nadie más en la cocina. Era temprano y la mayoría de los empleados no llegarían hasta el mediodía. «Amelia, lo que pasó ayer en la fiesta fue una vergüenza. Tu padre se revolvería en su tumba si lo viera». «Lo vi», dijo Amelia en voz baja. «Pero no se trata solo de lo que viste. Después de que te fueras, todo empeoró». Juan sirvió 2 vasos de agua y le ofreció uno a ella. «Esa Valeria ha perdido completamente el norte. Y Rafael, Amelia, me duele decirlo, pero tu marido se comportó como un completo idiota». Amelia sintió que se le encogía el corazón. «Cuéntame». «Después de que te fuiste, ni siquiera intentaron ocultar su relación. Bailaban como si estuvieran solos en la habitación. Y luego esa chica empezó a beber, copa tras copa. Y cuanto más bebía, más descarada se volvía». Juan se sentó en una silla junto a la mesa de trabajo y se frotó la cara con cansancio. Les decía a todos que pronto habría muchos cambios, que ella se convertiría en la dueña y pondría orden. Prometió ascensos a algunas camareras y amenazó con despedir a otras. Se comporta como si el restaurante ya fuera suyo. ¿Y Rafael? Rafael no decía nada, ni siquiera cuando ella empezó a criticar abiertamente nuestro menú y a decir que había que cambiar de chef por uno más joven. Juan sonrió con amargura. ¿Te lo imaginas? Una camarera con 2 semanas de antigüedad va a despedir al cocinero que lleva 10 años trabajando aquí. Amelia escuchaba y sentía cómo crecía en su interior una fría ira. No era una ira ardiente y emocional, sino una fría y calculadora determinación de poner fin a aquello. «Hay algo más», continuó Juan. «Carlos los vio marcharse, juntos, en el mismo coche». Las últimas ilusiones se derrumbaron por completo. Amelia ya no podía engañarse a sí misma, inventar excusas o esperar que fuera un malentendido. Rafael la estaba engañando abiertamente con una camarera de 24 años y permitía que esa chica hiciera planes con su propiedad. «Gracias por decírmelo», dijo en voz baja. «Amelia, entiendo que te duele, pero tienes que hacer algo. Tu padre no creó este restaurante para que una advenedura lo dirigiera». En ese momento, los primeros empleados comenzaron a llegar al restaurante. Amelia oyó voces en el salón y comprendió que la tranquilidad matutina había terminado. Rafael también llegaría pronto y habría que decidir cómo actuar. «Juan, ¿a qué hora suele llegar Valeria?» «A las 12, tiene turno de día». Amelia miró el reloj. Eran las 11:30. «Bien, creo que hoy será un día interesante». Salió de la cocina y se dirigió al salón. Varios camareros estaban colocando las mesas y limpiando los vasos. Al verla, la saludaron con la cortesía habitual, pero Amelia notó algo nuevo en sus ojos. Confusión, lástima, incomodidad. Evidentemente, después de lo sucedido ayer, todos entendían la situación. Rafael apareció alrededor de las 11. No tenía buen aspecto, estaba desaliñado, con los ojos rojos, claramente resacoso. Al ver a Amelia, se sorprendió. «¿Qué haces aquí?» «Hablando con Juan sobre el menú. ¿Cómo te encuentras?» «Bien, solo que ayer me pasé un poco». Rafael evitó su mirada. «Escucha, tengo mucho que hacer. Tengo que revisar los suministros, revisar las cuentas». «Claro», asintió Amelia. «Esperaré». Rafael se metió en la oficina y Amelia se quedó en el salón.
Se sentó a una mesa junto a la ventana y pidió un café a una joven camarera. La chica trajo la bebida y preguntó con timidez: «Señora Córdoba, ¿puedo hacerle una pregunta?» «Por supuesto. ¿Es cierto que pronto habrá cambios en el restaurante?» Amelia miró atentamente a la chica. «¿Qué cambios?» «Valeria dijo ayer que habría una nueva dirección, nuevas normas. Algunos temen que los despidan». «No te preocupes», dijo Amelia con calma. «No van a despedir a nadie, al menos a los que trabajan bien». La camarera suspiró aliviada y se alejó. Amelia terminó su café y siguió esperando. A las 12:30 vio que un taxi se detenía frente al restaurante y Valeria salía de él. La joven vestía vaqueros y un top con un escote pronunciado, llevaba el pelo suelto y un maquillaje llamativo. Incluso con ropa normal, tenía un aspecto provocativo. Valeria entró en el restaurante con aire de dueña, echó un vistazo evaluador al salón y se dirigió al cuarto de servicio, donde los camareros se cambiaban para ponerse el uniforme. Amelia se levantó y se acercó al mostrador de la administración. Desde allí se veía bien todo el salón y podía observar lo que sucedía. A los pocos minutos, Valeria apareció con el uniforme de camarera, pero incluso la estricta ropa blanca y negra le quedaba como si estuviera hecha a medida. Rafael salió de la oficina justo cuando Valeria pasaba por delante. Se miraron y Amelia notó cómo cambiaba el rostro de su marido. Apareció esa especial dulzura que hacía tiempo que no veía en sus ojos cuando la miraba. «Buenos días», dijo Valeria, y en su voz se percibía un tono íntimo. «Hola», respondió Rafael, en un tono más bajo de lo habitual con sus empleados. Se quedaron juntos unos segundos y Amelia vio cómo Valeria le tocaba ligeramente la mano, como por casualidad. El gesto era tan íntimo y habitual que no cabía duda del carácter de su relación. Hacia el mediodía, el restaurante se llenó de clientes. La hora del almuerzo era una de las más concurridas y todos los camareros trabajaban a pleno rendimiento. Amelia siguió observando a Valeria y notó que la chica trabajaba bien, rápido, con precisión y con una sonrisa. Pero cada vez que tenía oportunidad, encontraba una excusa para acercarse a Rafael, decirle algo o pedirle consejo. Hacia la 1 del mediodía, Patricia se acercó a Valeria. Su amiga no llevaba el uniforme de trabajo, al parecer había ido simplemente a visitarla. Susurraban algo en la barra y Amelia vio que Valeria gesticulaba mientras contaba algo con evidente placer. Luego, Patricia se acercó al grupo de camareras que estaban haciendo un descanso y empezó a contarles algo. Las chicas escuchaban con interés, se miraban entre sí y reían. Amelia se dio cuenta de que estaban hablando de la fiesta de la noche anterior y, probablemente, de la evolución de la relación entre Valeria y Rafael. A las 2 de la tarde, la afluencia de clientes disminuyó y el restaurante se quedó más tranquilo. Valeria se acercó a la barra, donde Rafael estaba revisando la recaudación del día. Amelia estaba lo suficientemente cerca como para oír su conversación. «Rafa, ¿puedo irme hoy más temprano?», preguntó Valeria, inclinándose hacia él más de lo necesario. «Tengo una cita con una amiga». Rafael levantó la vista de los papeles. «¿Con qué amiga?». «Bueno, la que me ayuda con el proyecto». Valeria sonrió significativamente. «Ya sabes a qué me refiero». Amelia comprendió que se trataba de algún plan relacionado con el restaurante. Valeria no solo estaba coqueteando con su marido, sino que se estaba preparando activamente para el momento en que pudiera tomar las riendas del negocio. «Valeria», dijo Rafael en voz baja, «quizá no deberías... Ya sabes, hay que tener cuidado». «¿Por qué?», preguntó Valeria encogiéndose de hombros. «De todos modos, todo el mundo ya lo sabe, y cuanto antes lo decidamos, mejor para todos». En ese momento, uno de los clientes habituales del restaurante, don Miguel, un anciano que llevaba muchos años comiendo allí, se acercó a la barra. Rafael se distrajo con él y Valeria se alejó hacia sus mesas. Amelia decidió que era hora de actuar.
Esperó a que Valeria se despejara de los clientes y se acercó a ella. «Valeria, ¿podemos hablar?» La chica se volvió y la miró con frialdad. «¿Sobre qué?» «Sobre tu comportamiento. Ayer en la fiesta y hoy». Valeria sonrió. «¿Qué hay de malo en mi comportamiento?» «Te estás comportando de forma inapropiada con un hombre casado, en el trabajo». «¿Inapropiado?» Valeria alzó la voz y varios clientes se volvieron hacia ellas. «¿Quién eres tú para darme órdenes?» Amelia sintió que se le subía la sangre a la cara. «Soy la esposa de Rafael». «Sí, lo sé, la esposa». Valeria pronunció esa palabra con tal desprecio que Amelia se quedó sin aliento. «Pero eso no le da derecho a entrometerse en las relaciones laborales». «¿Relaciones laborales?» Amelia no podía creer la descaro de la chica. «Por supuesto. Rafael es mi jefe y estamos hablando de asuntos del restaurante. Y si a usted no le gusta... Bueno, lo siento, pero es problema tuyo». La conversación atrajo la atención de los demás empleados. Patricia se acercó. Varias camareras dejaron de trabajar y se quedaron escuchando. Rafael se dio cuenta de que algo iba mal y también se dirigió hacia ellas. «Valeria, estás pasando de la raya», dijo Amelia, tratando de controlar su voz. «¿Yo?», se rió Valeria. «Tú estás pasando de la raya. Vienes al restaurante donde trabaja tu marido y montas escenas de celos. Es patético». «¿Patético?» «Sí, patético. Eres una simple ama de casa que no entiende nada de negocios, y vienes aquí a dar lecciones a gente que realmente trabaja». Amelia sintió que algo se rompía dentro de ella. Todos los meses de humillación, indiferencia y desprecio se convirtieron en una ola de ira ardiente. «Una plebeya», continuó Valeria, entrando en trance. «Las personas como tú no tienen lugar entre los elegidos. No entiendes lo que es el verdadero negocio, las verdaderas relaciones. Eres simplemente una persona común». Patricia asintió con aprobación, apoyando a su amiga. Algunas de las jóvenes camareras también miraban a Amelia con un desprecio mal disimulado. Les impresionaba la seguridad de Valeria, su juventud y su belleza. «Vives a costa de tu marido», continuó Valeria con su diatriba. «No haces nada, solo gastas dinero. Y cuando llegan los verdaderos profesionales, te pones histérica». Rafael finalmente se acercó a ellas. «¿Qué está pasando aquí?» «Tu esposa me está regañando», se quejó Valeria. «Me acusa de hacer bien mi trabajo». Amelia miró a su marido. En sus ojos no vio apoyo ni indignación por la insolencia de su subordinada, sino desconcierto e incluso cierta irritación hacia ella. «Amelia, ¿no crees que deberías evitar montar escenas en el trabajo?», le dijo en voz baja. Eso fue la gota que colmó el vaso. Rafael se puso del lado de su amante en contra de su propia esposa, delante de todos los empleados. Amelia se enderezó y miró a Valeria. En la sala se hizo el silencio. Todos esperaban a ver qué pasaba. «A partir de hoy», dijo Amelia con voz clara y alta, «tienes prohibida la entrada a este restaurante». Valeria parpadeó desconcertada. «¿Qué? Estás despedida, inmediatamente, y no vuelvas aquí». «No pueden despedirme», exclamó Valeria indignada. «No tienen derecho». «Claro que lo tengo. Rafael». Valeria se volvió hacia él en busca de apoyo. «Díselo». Pero Rafael permaneció en silencio. En sus ojos se reflejó la comprensión de que algo grave estaba pasando. Patricia se acercó a Valeria y le susurró algo al oído. Valeria palideció y sus ojos se agrandaron por el horror. «Usted es la dueña», balbueó. «Yo soy la dueña», confirmó Amelia. «Y la jefa, y la que decide quién trabaja aquí y quién no». Valeria abrió la boca, pero no pudo articular palabra. Toda su confianza se evaporó en un segundo. La joven comprendió que meses de planes y sueños se habían derrumbado en un instante. «Recoge tus cosas y vete», dijo Amelia con calma. «Mañana te darán tu sueldo en contabilidad». Pero nosotros... Valeria miró desesperadamente a Rafael. «Y en cuanto a ti»,
Amelia se volvió hacia su marido. Tú también estás despedido. En la sala se hizo tanto silencio que se oía el tic-tac del reloj de pared. ¿Qué? Rafael no podía creer lo que había oído. Estás despedido, repitió Amelia. A partir de hoy, yo misma me encargaré de la gestión del restaurante. Amelia, no puedes... Sí que puedo, y lo voy a hacer. Miró a los empleados, que se habían quedado paralizados. A todos los demás les comunico que no habrá ningún cambio. Sigan trabajando como de costumbre. Juan sigue siendo el jefe de cocina y todos los demás siguen en sus puestos. Juan salió de la cocina, atraído por el ruido, y, tras evaluar la situación, sonrió ampliamente. Por fin, dijo. Bienvenido de vuelta, jefe. Valeria se quedó paralizada. Sus planes de convertirse en la dueña del restaurante se habían desvanecido. Es más, había perdido su trabajo y, por lo que parecía, también a su amante. No es justo, balbuceó. Rafael me ama. Teníamos planes. Planeaban disponer de mi propiedad. Terminó Amelia por ella. Los planes han cambiado. Rafael intentó decir algo, pero Amelia lo detuvo con un gesto. Se acabó la conversación. Valeria, tienes 5 minutos para abandonar el edificio. Rafael, deja las llaves de la oficina y del restaurante en la barra. Valeria se dio la vuelta y salió casi corriendo hacia la salida. Patricia la siguió apresuradamente. En la puerta, Valeria se volvió y gritó: «Lo lamentaréis. Rafael no se quedará con una como tú». «Ya lo veremos», respondió Amelia con calma. La puerta se cerró de golpe y en el restaurante se hizo un silencio tenso. Todos miraban a Amelia, esperando a ver qué pasaba. Ella se mantuvo erguida, conservando la calma, aunque por dentro temblaba por el estrés que había sufrido. «Rafael», dijo ella sin mirarlo, «las llaves». Su marido sacó en silencio un manojo de llaves del bolsillo y lo dejó sobre la mesa. Su rostro estaba pálido como la muerte. «Ahora vete a casa», añadió Amelia, «y recoge tus cosas. Esta noche será la última que pases allí». Rafael abrió la boca para decir algo, pero luego lo pensó mejor y se dirigió hacia la salida. Se detuvo en la puerta y se dio la vuelta. «Amelia, vete», dijo ella con firmeza. Cuando la puerta se cerró detrás de Rafael, Amelia sintió que las piernas le temblaban. Se apoyó en la barra y respiró hondo. Juan se acercó a ella y le puso la mano en el hombro. «Don Eduardo estaría orgulloso de ti», le dijo en voz baja. «Has hecho lo correcto». Amelia asintió y miró a los empleados. En sus ojos vio respeto y alivio. Era evidente que muchos estaban cansados de las excentricidades de Valeria y de la incertidumbre de la situación. «Bien», dijo, enderezándose. «El día de trabajo continúa. Tenemos un restaurante que llevar». Amelia se despertó al amanecer, aunque se había acostado tarde. Pasó la noche dando vueltas a lo que había sucedido ayer en el restaurante. Rafael no había vuelto a casa. Después de ser despedido, se había marchado sin decir una palabra. Amelia encontró una nota en la mesa de la cocina. «Necesito tiempo para pensar. No me busques». No había más explicaciones, ni intentos de justificarse o pedir perdón. Se levantó y se acercó a la ventana. El jardín tenía el mismo aspecto que ayer, pero algo había cambiado en el aire. Amelia lo sentía en todo su cuerpo. El peso de los últimos meses había desaparecido, dando paso a una nueva sensación. Por primera vez en mucho tiempo, sabía que estaba haciendo lo correcto. Después de ducharse y desayunar, Amelia se vistió con un traje de chaqueta gris oscuro y falda, una blusa blanca y zapatos de tacón bajo. Hoy volvía al restaurante no como la esposa del gerente, sino como la propietaria y directora. Su imagen debía corresponder a su nuevo papel. De camino al restaurante, se detuvo en el despacho del abogado de la familia, don Emilio Vargas, que había llevado los asuntos de su padre cuando aún vivía. Su oficina estaba en un antiguo edificio del centro de la ciudad, donde se encontraban los despachos de varias generaciones de abogados.
Don Emilio la recibió con sorpresa, ya que no se veían desde hacía más de un año. Amelia, querida, qué sorpresa. ¿Cómo va el restaurante? Justo de eso quería hablar. Amelia se sentó en un sillón de cuero frente a su escritorio. Necesito pedir el divorcio. El abogado levantó las cejas. ¿El divorcio? Pero Rafael y tú parecían una pareja feliz. Las apariencias engañan. Amelia le contó brevemente la situación, sin entrar en detalles personales. Lo que más me interesa saber es cómo afectará esto al restaurante. Don Emilio sacó una gruesa carpeta con documentos y comenzó a examinar los papeles. El restaurante está registrado a su nombre como único propietario desde que lo heredó. Rafael solo era el gerente, no tenía ningún derecho de propiedad, así que, en ese sentido, no habrá ningún problema. ¿Y qué hay de los bienes adquiridos conjuntamente? La casa la compraron durante el matrimonio, por lo que se considera propiedad conjunta, pero teniendo en cuenta que la mayor parte de los fondos procedían de los beneficios del restaurante, que es de su propiedad, el abogado se encogió de hombros. Rafael puede reclamar una parte, pero no mucha. Amelia asintió. ¿Cuánto tiempo llevará el procedimiento? Si hay acuerdo mutuo, entre 3 y 4 meses. Si hay resistencia, puede prolongarse hasta un año. Prepare los documentos. Además, necesito revisar las cuentas del restaurante de los últimos 3 años. Hay sospechas de malversación de fondos. Don Emilio anotó todos los requisitos y prometió preparar los primeros documentos para finales de semana. Desde el bufete, Amelia se dirigió directamente a El Corazón. Eran alrededor de las 10 de la mañana y el restaurante se preparaba para la jornada laboral. Al entrar por la puerta principal, notó inmediatamente el cambio de ambiente. Ayer, tras la discusión con Valeria y el despido de Rafael, los empleados estaban conmocionados. Hoy se notaba en su comportamiento un alivio e incluso curiosidad. Carlos limpiaba la barra y al ver a Amelia, le dedicó una amplia sonrisa. «Buenos días, señora Córdoba. ¿Cómo está?» «Bien, Carlos. ¿Dónde está Juan?» «En la cocina, como siempre, revisando los productos». Amelia pasó a la cocina. Juan estaba de pie junto a la gran nevera haciendo una lista de la compra. Al verla, dejó el bloc de notas y se acercó. «Amelia, me alegro de que hayas llegado temprano. Tengo algo que enseñarte». «¿Qué es?» Juan sacó varios albaranes y facturas. «Ayer por la noche, después de que todos se marcharan, decidí ordenar los documentos en la oficina y encontré algo interesante». Pasaron a la pequeña oficina que había detrás de la cocina. Sobre la mesa había pilas ordenadas de papeles, facturas, recibos, informes financieros. «Mira aquí», dijo Juan señalando varios documentos. «En los últimos 6 meses, Rafael ha comprado regularmente alcohol caro, whisky, coñac, champán. Todo está registrado como gastos del restaurante». Amelia tomó los documentos y los examinó. Las cantidades eran considerables, varios miles de pesos al mes. ¿Y dónde está ese alcohol? No hay nada de eso en la carta del bar. Exacto, y Carlos dice que nada de eso ha entrado en el bar. Juan sacó otra carpeta. Y estos son los gastos de publicidad. Supuestamente pagaron por anuncios en periódicos e internet. ¿Y? Nadie ha visto los anuncios. He preguntado a los clientes habituales y dicen que conocieron el restaurante por amigos o pasando por delante. Amelia sintió cómo la familiar ira comenzaba a hervir en su interior. Así que Rafael no solo la engañaba y planeaba divorciarse, sino que también robaba dinero del restaurante. «Juan, ¿hay documentos sobre los salarios?» «Por supuesto». El cocinero sacó otra carpeta. «Mira. En la plantilla aparece una tal Lucía González, administradora. Su salario es de 15,000 pesos al mes. ¿Y dónde está Lucía? Nunca la he visto. Porque no existe. Al menos aquí nunca ha trabajado». Amelia se sentó en una silla y empezó a examinar los documentos con más atención. El panorama era desolador.
Durante 3 años, Rafael había robado dinero sistemáticamente, registrando gastos ficticios y pagando salarios a empleados que no existían. ¿Cuánto es en total?, preguntó ella. Juan sacó la calculadora y empezó a sumar. Unos 200,000 pesos en 3 años, quizá más. Todavía solo he revisado una parte de los documentos. 200,000 pesos. Una suma considerable, suficiente para una reforma importante del restaurante o para comprar equipo nuevo. Y Rafael se había gastado ese dinero en sí mismo y, probablemente, en regalos para sus amantes. Amelia, dijo Juan con cautela, entiendo que ahora lo estás pasando mal, pero hay que enseñarle estos documentos a un abogado. Esto ya no es un asunto familiar, es un delito. Amelia asintió. Se los enseñaré, pero primero hay que ocuparse de los asuntos pendientes. Salieron de la oficina y Juan comenzó a poner a Amelia al corriente del trabajo diario del restaurante. Resultó que durante los años que había estado fuera había olvidado muchas cosas o simplemente no las sabía. Su padre le había explicado alguna vez los fundamentos del negocio de la restauración, pero entonces le había parecido aburrido e irrelevante. Por la mañana hay que comprobar los suministros, le explicó Juan. Carne, pescado, verduras, lácteos, todo debe estar fresco y corresponder al pedido. Entraron en la cámara frigorífica, donde se almacenaban los productos. Juan le mostró a qué debía prestar atención, cómo determinar la calidad de los productos y cómo llevar el inventario. Luego hay que hacer el plan de trabajo del día, cuántos platos hay que preparar, qué camareros trabajan en qué zonas, quién se encarga del comedor y quién del bar. A mediodía, Amelia ya sentía que le daba vueltas la cabeza por la cantidad de información. Dirigir un restaurante resultaba mucho más complicado de lo que se imaginaba. No era de extrañar que su padre estuviera siempre tan ocupado y cansado. En ese momento, los empleados del turno de día comenzaron a llegar al restaurante. Amelia notó que todos se comportaban con cierta cautela. Los acontecimientos del día anterior aún estaban frescos en la memoria de todos. «Tengo que hablar con ellos», le dijo a Juan. «Buena idea. La gente necesita certeza». Amelia salió al salón, donde se habían reunido una decena de empleados. Camareros, camareros, camareras, 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 camareros. En primer lugar, no voy a despedir a nadie. Todos ustedes trabajan bien y el restaurante necesita un equipo profesional. Un suspiro de alivio recorrió la sala. En segundo lugar, los salarios se mantendrán igual. Es más, tengo previsto revisarlos al alza en un futuro próximo. Ahora los empleados escuchaban con evidente interés. En tercer lugar, si alguien tiene alguna sugerencia para mejorar el restaurante, estoy dispuesta a escucharla. Vuestra opinión es importante para mí. Carlos levantó la mano. Señora Córdoba, ¿qué hay de los horarios? Rafael, es decir, el antiguo gerente solía cambiar los turnos en el último momento. El horario se elaborará con una semana de antelación y solo se modificará en casos excepcionales, prometió Amelia. La joven camarera que ayer había preguntado por los despidos levantó tímidamente la mano. ¿Puedo hacer una pregunta sobre... Bueno, sobre lo de ayer? ¿Es cierto que Valeria ya no va a trabajar aquí? Sí, es cierto, y no volverá. ¿Van a contratar a una nueva camarera? Amelia se lo pensó. Ya veremos. Si nos las arreglamos con el personal actual, por ahora no. Tras hablar con los empleados,
Amelia volvió a la oficina y siguió estudiando los documentos. Cuanto más se adentraba en las finanzas del restaurante, más claro veía el alcance de los abusos de Rafael. Además de compras ficticias y empleados inexistentes, descubrió facturas infladas de proveedores. Era evidente que Rafael había acordado con algunos de ellos recibir comisiones ilegales. A las 3 de la tarde, un coche conocido se detuvo frente al restaurante. Amelia miró por la ventana y vio a Rafael. Salió del coche con una gran bolsa en las manos y se dirigió a la entrada. Amelia lo recibió en la puerta. ¿Qué quieres? Rafael tenía mal aspecto, la ropa arrugada, la cara sin afeitar y los ojos rojos. Al parecer, no había pasado la noche en las mejores condiciones. «Tengo que hablar contigo», dijo, «y recoger mis cosas. Podemos hablar aquí, y tus cosas las recogerás más tarde. Amelia, no seas tan cruel. Entiendo que estés molesta, pero... ¿Molesta?» Amelia no daba crédito a sus oídos. «Rafael, me has engañado, has planeado el divorcio, has robado dinero del restaurante. ¿Y crees que solo estoy molesta?» Rafael palideció. «¿Qué dinero? ¿De qué estás hablando?» «De los 200,000 pesos que has robado en 3 años. De gastos ficticios, empleados inexistentes, facturas infladas. Amelia, no lo entiendes. El negocio de la restauración es complicado. A veces hay que robar». Rafael intentó entrar en el restaurante, pero Amelia le bloqueó el paso. «No volverás a poner un pie aquí. Ayer te despedí y es una decisión definitiva». «Pero si soy tu marido». «Por ahora, pero no por mucho tiempo. Esta mañana he presentado los papeles del divorcio». Rafael se quedó como aturdido. Evidentemente, esperaba que Amelia se calmara durante la noche y que todo se pudiera arreglar. «Amelia, hablemos en casa, tranquilos, sin emociones. Tampoco volverás a casa. Tus cosas te estarán esperando en la puerta. No puedes echarme de mi propia casa». «Sí que puedo. La casa la compré con el dinero que gané con el restaurante, y tengo derecho a decidir quién vive en ella». Rafael intentó rodearla y entrar en el restaurante, pero Juan apareció en la puerta. «Señor Rafael», dijo el cocinero con calma, pero con firmeza, «usted no tiene nada que hacer aquí». «Juan, no entiendes la situación». «Lo entiendo perfectamente, y apoyo totalmente la decisión de Amelia». Tras Juan aparecieron varios empleados más. Quedó claro que el personal del restaurante se había puesto del lado de Amelia. Rafael comprendió que era inútil insistir. «Está bien», dijo con amargura, «pero te arrepentirás de esta decisión. Sin mí no podrás llevar el restaurante». «Ya lo veremos», respondió Amelia con calma. Rafael se dio la vuelta y se dirigió hacia el coche. Justo en la puerta, se detuvo y se volvió. «¿Y nuestro matrimonio? ¿7 años de vida juntos?» «Nuestro matrimonio terminó en el momento en que decidiste engañarme con una camarera de 24 años». El coche de Rafael desapareció tras la curva y Amelia sintió un extraño alivio. Lo más difícil ya había pasado. El resto del día lo pasó revisando documentos y planificando el futuro del restaurante. Juan le explicó pacientemente a Amelia los entresijos de la gestión de la cocina. Carlos le habló sobre el trabajo con los proveedores de bebidas y María, la camarera más veterana, compartió su experiencia en el servicio al cliente. Al caer la tarde, Amelia se dio cuenta de que había mucho trabajo por delante, pero que podía hacerlo. Lo más importante era que contaba con el apoyo de un equipo experimentado que conocía el restaurante tan bien como ella. Hacia las 8 de la tarde, cuando comenzó a llegar la clientela, Amelia observaba el trabajo en la sala. Los camareros servían las mesas con rapidez y precisión, en la cocina se preparaban los pedidos y en la barra se mezclaban los cócteles. Todo funcionaba como un mecanismo bien engrasado. «¿Lo ves?», dijo Juan acercándose. «El restaurante vivía antes de Rafael y seguirá viviendo después de él». Amelia asintió. Tenía razón.
El Corazón existía gracias a las personas que trabajaban en él, no a un solo gerente. A las 10 de la noche, finalmente decidió irse a casa. Había sido un día muy intenso y ahora el cansancio acumulado se hacía notar. «Hasta mañana», le dijo a Juan, «a las 9 en punto». «Por supuesto». Y Amelia, «estoy orgulloso de ti. Has actuado como una verdadera hija de don Eduardo». El camino a casa le llevó 15 minutos, pero le pareció una eternidad. Amelia pensaba en el día que había pasado, en lo rápido que había cambiado su vida. Ayer por la mañana era una esposa engañada que dudaba de sus propias sospechas, y esta noche era la dueña de un restaurante, con el control firmemente en sus manos. La casa la recibió en silencio. En el porche había 2 maletas con las cosas de Rafael. Amelia no las tocó, que las recogiera él cuando quisiera. Dentro todo estaba tal y como lo había dejado por la mañana, pero el ambiente había cambiado. La casa ya no parecía un hogar familiar. Ahora era simplemente el lugar donde vivía. Pero eso no la entristecía. Al contrario, sentía una sensación de libertad. Amelia se preparó una cena ligera y se sentó en la terraza con una copa de vino. El jardín estaba iluminado por la suave luz de las farolas y el aire olía a jazmín. Todo era exactamente igual que muchas otras veces, pero ella se sentía una persona completamente diferente. Por primera vez en 3 años, Amelia sentía que controlaba su propia vida. No se dejaba llevar por la corriente, no esperaba lo mejor, no cerraba los ojos ante lo obvio, tomaba decisiones y asumía la responsabilidad de ellas. El teléfono sonó alrededor de las 11 de la noche. Era Rafael. «¿Hola? Amelia, soy yo. ¿Podemos hablar?» «Habla. Quiero pedirte perdón. Por todo. Entiendo que he actuado mal». Amelia guardó silencio. «Pero intentemos arreglarlo. Nos queríamos. No puede acabar todo por un error». «¿Un error?» Amelia no podía creer que lo llamara así. «Bueno, quizá varios, pero lo importante es que me he dado cuenta de mi error. No volverá a pasar». «Rafael, has robado 200,000 pesos». «No robé. Gasté el dinero en mejorar el restaurante. En whisky y en empleados que no existen». Hubo una larga pausa. «Está bien. Puede que haya habido algunas irregularidades, pero estoy dispuesto a devolverlo todo». «¿Con qué? ¿Con el sueldo de un vendedor de repuestos?» «Amelia, no seas tan cruel. Dame una oportunidad para arreglarlo todo». «Tuviste tu oportunidad, 3 años. La desperdiciaste en amantes y robos. Pero te amo». «No», dijo Amelia con calma. «Amas mi restaurante y mi dinero, y eso no es lo mismo». Colgó el teléfono y no volvió a responder a las llamadas. Antes de acostarse, Amelia volvió a recorrer la casa. Había muchas cosas que le recordaban su vida con Rafael. Fotos, recuerdos de viajes, regalos de cumpleaños y aniversarios. Todo eso alguna vez le había parecido importante y valioso. Ahora esos objetos parecían piezas de museo, bonitos pero pertenecientes al pasado. Amelia se dio cuenta de que no sentía ni arrepentimiento ni nostalgia, solo alivio por haber terminado esa etapa de su vida. Se acostó y por primera vez en muchos meses se durmió tranquilamente. Mañana sería un nuevo día en el restaurante, con nuevas tareas y nuevas decisiones, pero ahora sabía que podría con todo, porque por fin había recuperado el control de su vida.